Pues soy un hombre asturiano y de profesión en el mundo profano médico, y estudié en Valladolid y trabajaba en Asturias. Y hace un momento le contaba a un amigo que por qué me marché de Oviedo, donde trabajaba en un hospital que entonces se llamaba Hospital General de Asturias, a Madrid. Y era porque Asturias era una región que se estaba empobreciendo. Con ser la cuna de España, de la Reconquista, pues el almacén de carbón de toda la península, pues la industria se fue poca y las oportunidades fueron pocas. Y había unos carteles que ponían en las autopistas: Asturias o trabajas. No había trabajo. Eso parece que es un mal general, ¿no? Y entonces vine a Madrid y trabajé 35 años en el Hospital Clínico de San Carlos, en la Facultad de Medicina, y acabé siendo director de departamento de anatomía patológica, y me inicié en la masonería pues en 1981, y fue conociendo a aquellos grandes masones que volvieron del exilio y que levantaron columnas en España de nuevo. Yo a veces cuando paso por la ciudad universitaria, por la plaza que está entre la Facultad de Farmacia, Odontología, Medicina, hay una estatua muy famosa, muy conocida, que es la estatua del portador de la antorcha. Y durante muchos años faltaba la antorcha, y a mí me reflexionaba, a veces también nos falta lo que tenemos que transmitir, el esfuerzo que hacemos. Los masones, la masonería es muy antigua y ya existía antes de nosotros y existirá después de nosotros, pero hay que transmitir, hay que pasar esa antorcha a los demás. Yo esto lo he visto a través del mundo en muchos viajes que hice a lo largo, porque soberano gran comendador lo soy hace un año y medio, pero antes fui pasando por todos los escalones de conocimiento y organizativos de la masonería, y viajé mucho. Y conocí a muchos hermanos y me asombró y me admiró el esfuerzo que algunos hacen con muy pocos medios, por ejemplo en México, en Baja California. ¿Qué espíritu tienen y qué ejemplo nos dan? Entonces tenemos que aprender de los demás, de los actuales y de los anteriores. Este año el Supremo Consejo de España ha dedicado su esfuerzo a estudiar a los que fueron personajes ilustres y a los que fueron héroes y a los que fueron mártires. Los masones nos reivindicamos prácticamente a nuestros mártires. Tenemos muchísimos mártires y tenemos una cantidad de personajes ilustres de los cuales aprender y nosotros y seguir su ejemplo. Y muchos de ellos el público en general ni los conoce, ni sabe pues que, por ejemplo, Ramón y Cajal era masón. Bueno, pues vivo en la calle Ramón y Cajal y no sé casi quién era, ¿no? Y lo era él, y que fue su compañero y maestro en algunas cosas, que fue, por ejemplo, Luis Imarro. Entonces, ser soberano gran comendador es una cosa temporal, circunstancial, de turno. Pues sí, llegas a un culmen dentro de una institución por un tiempo. Igual que llegas en una logia simbólica a ser venerable, pues tienes un tiempo en el que eres el venerable. Ojalá pudiéramos, desde un punto un poquito más destacado donde estás, trabajar más por los demás. Y ese trabajo por los demás, que como Felipe Llanes yo he pretendido y pretendo hacer, pues es transmitir a los demás un poco de entusiasmo por una parte de la masonería que es la parte espiritual, porque la masonería tiene sobre todo un componente racionalista, y los masones somos enormemente racionalistas, pero no solamente. El racionalismo es un instrumento fundamental, pero también debemos de ser intuitivos, y esa relación personal no se establece a través de un algoritmo
se establece a través de los corazones, a través de conocerse, a través de compenetrarse íntimamente en la forma de pensar, en la forma de sentir, ¿sí? En definitiva, a un nivel distinto del meramente racional. Es bien sabido que al acabar en el simbolismo, en el grado de maestro, los hermanos pueden escoger distintas vías, y una de ellas es el filosofismo, el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, dentro del rito escocés antiguo y aceptado, los miembros son maestros masones ya. Es decir, que para un profano, que así llamamos los masones a los que no lo son todavía, debe de entrar dentro del simbolismo como el primer grado, que es el de aprendiz. Solamente cuando ya es maestro pasa a otros, si lo desea, pasa a estudios superiores, a otros conocimientos, que son los del escocismo, en los grados filosóficos. Y el escocismo en España pues está distribuido igual que por los distritos o regiones, las mismas de España, y pues es una distribución geográfica. Los grados pues son del 4 al 33, y entonces se hacen del grado 4 al 14, esa parte de estudios se hacen en logias de perfección. Después del 15 al 18 se hacen capítulos Rosacruz, y del 18 al 30 en Areópagos, del 30 al 32 en los consistorios, y después que una persona un hermano llega al grado 32, pasa al grado 33, que es el último grado del rito escocés antiguo y aceptado. Pero yo soy grado 33 y soberano gran comendador del Supremo Consejo de España, pero siempre un aprendiz, siempre seguirás aprendiendo, siempre seguirás estudiando y siempre seguirás participando, y eso por una idea quizá altruista o generosa también para los demás, saber más para comunicar más. A veces cuando me dicen, oye, y me dice algún profano, cuéntame los secretos que tenéis y lo que sabéis en los altos grados del filosofismo. Yo siempre me acuerdo de aquel romance español antiguo del Conde Arnaldos. Decía, yo no cuento mi canción sino a quien conmigo va. O sea que, marinero, tienes que subirte a este barco, porque no es, lo puedes leer en un libro o te lo pueden contar, pero hay que vivirlo, y para vivirlo hay que ir en el barco, y así tendrás la gran ventura que tuvo el Conde Arnaldos en la mañana de San Juan. Bueno, los masones, a los que llaman a la puerta en primer grado les llamamos profanos. Buscan conocimiento, profano, en busca de la luz. Un nombre bien bonito, ¿no? Porque los judíos le llaman gentiles, los gitanos les llaman payos, a los que no son gitanos, los musulmanes infieles. Entonces, los masones buscamos hombres, personas buenas, para que dentro de nuestro trato y nuestra relación mejoren, y esto lo queremos extender y a través de nosotros hacia la sociedad. Buscamos la mejora de la sociedad, pero eso puede ser una palabra vana. Decir, no, mejoramos la mejora del medio ambiente, el sufragio universal. Bueno, la realidad es que la labor, las crisis que existen y que estamos viendo en el mundo, y la labor que se puede hacer es tanta que uno se siente insignificante. Es el apoyo mutuo, es la lucha hermanada la que puede llevar una gota de bálsamo a un mundo que está en crisis y que es injusto. Nosotros pretendemos un mundo mejor, más justo, una sociedad más equitativa, y hay que ver cuáles son los medios y cómo podemos hacer y cómo podemos estar en esa lucha
y además llevarla adelante. En España, en otros sitios de Europa, en Hispanoamérica, en Australia, los problemas humanos son bastante parecidos y la masonería no tiene una solución universal, pero al menos intentamos preocuparnos por los demás y a la vez que nos preocupamos por nosotros mismos, obviamente. Y esto es un camino largo y en fin, yo acabo de leer ahora estos días un libro escrito en Alicante que está basado en una tesis doctoral que se titula Los hijos de la viuda, y uno ve cuántas personas salen en este libro que lucharon por altos ideales y cuál fue su final. Y esa historia de los hijos de la viuda, solo referido a tierras alicantinas, pues realmente cuando uno ve el sufrimiento y el trabajo que llevaron estas personas, y sabes que esto es ampliable a cualquier otra región o a cualquier otra zona o a cualquier otro país, te sientes realmente muy comprometido, porque ver aquellos antecesores que tuvimos en tiempos pretéritos en la masonería. Por ejemplo, yo soy natural de un pueblo de Asturias que se llama Tineo, del cual nacieron 3 masones ilustres, que fueron Campomanes, el general Riego y José Maldonado, el último presidente de la República Española. Y ves masones ilustres de una pequeña región de España. Pero cuando estudias en amplitud, y es lo que hacen los historiadores, buscar los trabajos que hicieron y hasta dónde llevaron la antorcha del conocimiento masónico y qué beneficio hicieron a la sociedad. Por ejemplo, don Agustín de Argüelles, el Divino, ¿no? Que, pues, como decías antes, luchó por el sufragio universal. En las Cortes de Cádiz defendió la abolición de la Inquisición, de la tortura. Bueno, pues hasta dónde llevó, hasta qué punto llevó, y era un soberano gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Qué lejos llevó y a cuántos convenció con la palabra de que podemos ser mejores y ayudar a los demás a ser mejores también. Por un mundo más feliz y más humano, y no por un mundo siempre en crisis y siempre pensando cuándo nos va a resultar la Tercera Guerra Mundial. La masonería en España filosófica en el Supremo Consejo se inició en 1811. Y entonces, a nivel del mundo, es el tercer Supremo Consejo más antiguo. El primero, que era el de la jurisdicción sur de Estados Unidos, el segundo fue el de Francia y el tercero fue el de España. Entonces, la antigüedad y la veteranía, pues no es más que una cifra histórica. Lo que queremos, yo creo que todos los masones, todos, lo que queremos es nuestra mejora personal y desde la organización que tengamos el poder transmitir una ideología y unos conocimientos a los demás. ¿Y eso en qué se basa? Eso se basa pues casi en la inspiración de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, añadido de tolerancia y añadido en la masonería de amor. Y esto es un poquito una síntesis, pero no vale para el Supremo Consejo o para otras organizaciones masónicas, porque en definitiva tenemos una fe común, que es una fe en el gran arquitecto del universo, en la trascendencia de la vida y en la existencia personal de una forma, de alguna manera, llamémosle como queramos, de alma o de espíritu individualizado. Ese alma personal, después pues, podemos hablar del karma o de la paligénesis, pero eso es algo que se puede comunicar, se puede transmitir, se puede percibir.
Cuando dices amor a primera vista, pues has reconocido un espíritu complementario con el tuyo, por ejemplo. Yo soy cristiano, católico, y para mí lo identifico con la simbología y personalmente del mundo cristiano católico. Soy de educación católica y soy católico, pero la masonería, el gran arquitecto del universo, cada cual lo concibe según su manera de pensar y de querer. Y bien, pues decía el profesor Tino Galván que había agnósticos positivos y negativos. El mínimo para ser masón pues sería el de ser agnóstico positivo. Yo no sé cómo será el gran arquitecto del universo, pero deseo que sea. Entonces esa es una situación agnóstica positiva y sería, entiendo yo, el dintel mínimo para poder ser masón, porque dentro de la masonería es necesario aceptar la existencia del gran arquitecto del universo, cada cual según su convicción religiosa. Y ahí tenemos mormones, tenemos algún musulmán, bastantes judíos y sobre todo católicos o agnósticos. Muchos agnósticos también. Agnósticos, pero en este nivel de agnosticismo positivo, o sea, o espinocista algunos también, ¿no? Pero cada uno lo entiende como le parezca el gran arquitecto del universo según su manera de pensar. O de creer. Yo he estado como soberano gran comendador, bueno, yo he estado, o estoy, ¿no? Un año, va a ser un año y medio, y hice lo que pude, y también lo que me dejaron, y me parece poco. Entonces, quizá con eso soy muy exigente conmigo mismo, y me hubiera gustado hacer muchas más cosas, y hacer progresar la masonería mucho más de lo que he conseguido. Pero, bueno, los deseos no siempre se pueden transmitir en realidades, ojalá. Por lo menos queda la buena intención y el buen deseo de hacerlo y haber transmitido la antorcha al siguiente. Y uno cuando lo miras dentro de la lista, yo me parece que he sido el 44 soberano gran comendador, lo miras de este Supremo Consejo, y miras la lista y ves las figuras que allí hubo, pues te achicas, dices, es increíble, ¿no? Pues vas viéndolas desde Augusto García, Agustín Argüelles, Azanza, unos personajes de un nivel personal, de un nivel intelectual y de un nivel humano extraordinario. Entonces, yo sé que no he estado a la altura en absoluto. Ojalá, por el bien de la masonería, en el futuro y en los años venideros, pues se puedan presentar balances más floridos que el mío. El Supremo Consejo y la Gran Logia de España son entidades o organizaciones distintas e independientes, pero interrelacionadas. Dentro del rito escocés, el futuro racional o lógico del simbolismo es pasar al filosofismo en el rito escocés. Es el camino normal. Entonces, para estar en el Supremo Consejo es necesario haber sido aprendiz, compañero y maestro en una gran logia, en este caso, como mayoritaria, la Gran Logia de España. Forma a masones, maestros masones, que queriendo aumentar su bagaje de conocimientos y de experiencias masónicas, siguen por dentro de ese camino hacia el rito escocés. Como dentro de la Gran Logia o dentro del Supremo Consejo, pues está lo que es el aspecto administrativo y organizativo y lo que está el aspecto ritualístico para constituir conjuntamente lo que es la institución. Son instituciones distintas, separadas, independientes, pero muy interrelacionadas. Y entre esas relaciones, y en el momento actual, las relaciones son, yo diría que excelentes, son muy buenas relaciones y bueno, pues
son relaciones fraternales y además relaciones cooperativas entre los miembros directivos tanto del Supremo Consejo como de la Gran Logia de España. Vamos a ver, progresista lo es, obviamente, y progresiva en tanto y cuanto se va progresando dentro de ella, y se va progresando dentro de ella y uno mismo va progresando, pero desde el principio el masón es un hombre libre, es por definición libertad, uno de los primeros patas del trípode de un buen masón, así que es progresista y es progresiva. Pues sí, efectivamente, es una satisfacción y es una alegría el ver que progresan los cuerpos jurisdiccionados masónicos, y la masonería es universal y acoge a personas de muy distinta ideología dentro de un ecumenismo, y en el caso del Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado para España, nosotros recibimos a hermanos que proceden de grandes logias regulares, en especial de la Gran Logia de España, que es nuestra logia directa y más directa para la entrada de maestros masones, porque hay que ser primero maestro masón para entrar en los grados filosóficos. Y hemos efectivamente levantado una nueva sublime logia de perfección en San Juan de Alicante, que se ha llamado Vicente Blasco Ibáñez 417, un número muy bonito, el 417, para mí muy especial, porque el 17 es el número de la suerte, es la que le deseo yo hacia el futuro a esta querida nueva logia en Alicante. Y bien, pues y hay un capítulo, y ahora una gran logia, y es armar dentro de una región con muchos turistas y muchas personas extranjeras residentes, pues darles también facilidades en las zonas de las playas de San Juan, pues darles también facilidades para trabajar en los grados filosóficos masónicos. Así que fue una satisfacción el poder hacer esta labor masónica, y después en Alicante y las distintas zonas de Alicante y sus comarcas, pues una maravilla para estar en ellas y para vivir. En otros sitios se trabaja y se vive mal. En Alicante se trabaja mucho, pero se vive bien. Bueno, esta entrevista es en el Diario Masónico, yo lo recibo y lo leo, y es un compendio de muchas ideas, pues es realmente ecuménico y aporta, a veces incluso yo me he visto allí en escritos hace tiempo reflejados, o sea, que de muchas personas, ideas distintas. Y yo creo que la diversidad es enriquecedora. Y sobre esta entrevista en este sitio tan bonito de Alicante, pues estoy muy feliz y muy contento de haber estado con vosotros, y muy satisfecho de dejar en Alicante un nuevo cuerpo jurisdiccionado del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, cual es la sublime logia de perfección Blasco Ibáñez 417, a la que le deseo un futuro bueno, con muchos hermanos progresando en ella, que sean lumbreras dentro de esta zona, de esta región, y que progresen, porque progresistas ya lo son. Muchas gracias también.